Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Fundación Casa de México en España. En esta ocasión vamos a presenciar la segunda sesión de un ciclo que hemos llamado Las Únicas, Frida Kahlo y sus contemporáneas, en el contexto de la exposición que actualmente alberga Fundación Casa de México en España, con obra de Frida Kahlo. La sesión del día de hoy, la charla que tendremos el día de hoy es muy especial por distintas razones. En la charla anterior, Itziar Miranda, una actriz y escritora, vino a charlar con nosotros sobre su punto de vista en torno a Frida Kahlo y sobre una colección que ha publicado la editorial Edelvives que se llama precisamente la colección Miranda, en donde Itziar aborda a distintos personajes femeninos del ámbito artístico y científico a nivel universal y entre cuyos personajes se encuentra Frida Kahlo. En la charla del día de hoy vamos a abordar a un personaje femenino sumamente importante en la historia del arte universal, con una presencia importante en México precisamente en el mismo periodo en el que Frida Kahlo estaba comenzando a despuntar o a desarrollar sus habilidades como artista plástico. Nos referimos concretamente a Tina Modotti, que es un personaje fascinante por donde se mire. Ahora, la charla que les vamos a ofrecer el día de hoy es interesante no solo por el personaje, sino también por el formato a través del cual vamos a abordar a este personaje y desde luego por el autor que esta tarde nos acompañará para comprender o conocer un poco más sobre la vida y el contexto histórico de Tina Modotti. Me refiero concretamente a Ángel de la Calle. Ángel de la Calle publicó hace unos años este libro que ahora edita Reino de Cordelia, una editorial a la que queremos agradecer esta charla porque también colaboró con nosotros para llevarla a cabo, que se llama Modotti, una mujer del siglo XX. Es una biografía de Tina Modotti, pero desde un punto de vista de la narrativa gráfica. Es decir que, como decimos en México, se cuenta la vida de Tina Modotti, pero con monitos. Es decir, un monero escribe, investiga sobre Tina Modotti, lanzándonos la propuesta de abordar el género de la biografía desde una perspectiva testimonial y gráfica, situación que es doblemente atractiva y que hace que la vida de Tina Modotti sea todavía más atractiva. Y Ángel de la Calle en sí mismo es también una persona que nos honra mucho tener esta tarde en Casa de México, porque está muy ligado y de hecho en la actualidad es el director de la Semana Negra de Gijón, uno de los festivales literarios más importantes de España y probablemente del ámbito hispánico, en donde se aborda no solo la novela negra, sino también la narrativa gráfica, situación que nos enorgullece enormemente esta tarde. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a Reino de Cordelia por hacer posible esta presentación y desde luego a nombre de nuestra directora general Jimena Caraza Campos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver un video de unos cuantos minutos y tan pronto termine el video, Ángel de la Calle nos cuenta sobre su libro, sobre la vida de Tina Modotti y sobre la razón por la cual este personaje es sumamente fascinante. Bienvenidos.
ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you down and out. I mean when you down. There ain't nothing I can do, or nothing I can say that folks don't criticize me. But I'm going to do just as I want to anyway, and don't care just what people say. If I should take a notion to jump into the ocean, ain't nobody's business if I do. If I go to church on Sunday, then cabaret all day Monday, ain't nobody's business if I do. If my man ain't got no money, and I say take all of mine, honey, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence avec toi. Take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Saints are coming through.
que es una mujer que viajó en mi maleta los 4 libros que había sobre ella durante un montón de tiempo hasta que decidí que iba a hacer con aquellas lecturas apresuradas en los años 90, todo eso. Y está bien porque cuando presentaban las charlas y hablaban de estas mujeres, estaba pensando, y porque ayer releí mi libro, que hacía muchísimo tiempo que no había leído el cómic, pero mucho. Aparte de que ya me encontré una rata en la primera viñeta que estaba a punto de hacerme el seppuku, porque no están las otras ediciones. Me di cuenta que en realidad es una mujer que estuvo rodeada por mujeres, pero por mujeres que se volvieron muy trascendentes, ¿no? Porque, era amiga de Frances Tour, que es una tía importante allí, de Anita Brenner, que acaba de salir un libro justo ahora en España con sus escritos de la Guerra Civil Española, y que es una investigadora súper importante, Anita Brenner, y una pensadora, y Antonieta Rivas Mercado. Y me mandaron este libro porque la foto, el libro de Anita Brenner, me lo mandaron el autor porque me dijo, seguro que en Asturias es el único que sabe quién era Anita Brenner. ¿Por qué? Porque en la foto es de Tina Modotti, de Anita Brenner, con lo que sabe el libro, ¿no? Entonces por eso me lo mandaron. Y es un libro que está muy bien, os recomiendo, Editorial Renacimiento. Y bueno, estaba citando mujeres, evidentemente Frida Kahlo, pero no solo ella. Tenía apuntado un montón de Mona Alfau, que era una exilada española, Nahui Olin, o sea, Carmen Mondragón, sin duda, un montón. Antonieta Rivas Mercado, que sería mujer de Vasconcelos y acabaría suicidándose en Notre Dame, en la Catedral de París. Un montón de mujeres que me sorprende que, siendo como eran tan transgresoras en su momento, tan vanguardistas, tan arriesgadas, se juntasen y coincidiesen todos en el México de los años 20, ¿no? Y Tina Modotti, que yo siempre digo que me pasó una anécdota cuando hice este libro, el cómic que salió en el año 2003, me dijo el editor, el primer editor me dijo, Jesús, me dijo, lo voy a publicar porque eres tú, pero sabes que vamos a vender 200, como mucho, ¿eh? Y dije yo, ¿tantos? Y tiene gracia porque el libro tuvo una vida extraña, entonces cuando los editores franceses lo sacaron, me vinieron enseguida y me dijeron, oye, si esta mujer que no la conoce nadie en Francia ha marchado así, ahora ya está claro lo que tienes que hacer. Y dije yo, ¿qué tengo que hacer? Y ellos me dijeron, tienes que hacer Frida Kahlo. ¿Frida Kahlo? Pues ya está todo dicho de Frida Kahlo. Y en México hay un libro que se llama Las recetas de cocina nunca hechas por Frida Kahlo. No ríais, que es verdad. Eso quiere decir que hay uno que hay uno con las recetas que sí hizo. Es decir, hay de todo sobre Frida. Es muy difícil investigar más sobre Frida. Es más fácil ya opinar. Pero cuando yo hice el libro, mi libro tenía cuatro libros sobre Frida Kahlo. 2 eran biografías y las otras 2 eran novelas. Es decir, no había mucho sobre ella. El mundo la había olvidado durante 25 años. Y yo me interesé por ella, y cuando me puse a hacer el libro me ocurrió que me di cuenta que no podía hacer el libro si era solo una biografía. Entonces, la única forma de contar el libro es si contaba cómo estaba haciendo el libro. Es decir, si el libro, además de biografía, se volvía autobiografía. Fundamentalmente hecho para tratar de demostrar, inconscientemente creo, que sus guerras eran las nuestras y sus batallas eran las nuestras. Que no estaba hablando del pasado cuando contaba de ella, estaba hablando de la hora. Porque es un libro de historia. Y la historia no es una asignatura que hay que pasar, sí lo es, pero no, una asignatura gracias a la cual vives dando clase, o una lista enorme de reyes que vienen uno detrás de otro y que encima, como no tienen el buen gusto de ordenarse, es decir, a Carlos I lo sucedía a Carlos II, a Carlos III, a Carlos IV. No, para complicar la vida a los estudiantes se ponen nombres diferentes, ¿no? O
sea, es muy complicado. No es eso la historia. Ni cualquier libro vale para explicarla, lea el que leas, no. Realmente la historia es el centro neurálgico del debate social y político siempre. Cuando hablamos de historia estamos hablando del presente. Es algo que yo aprendí en Ciudad de México. Cuando yo me conocí a esta chica, lo primero que había oído es una vez en un programa que había en los años 90 en la televisión española, que se llamaba Lo Más Plus, que eran quesitos, ¿no? Daban informaciones de 15 o 20 segundos, muy rápidas. Y una información era una foto que era Tina Modotti y el comentario era: Madonna, la popular cantante pop, se acaba de comprar por $18.000 una fotografía de Tina Modotti y de Edward Weston. Y a mí me llamó la atención Madonna. La foto de la chica estaba muy bien, es la foto de la mano así. Pero se me quedó que... Y la siguiente vez fue en casa de un amigo escritor mío en México, Paco Ignacio Taibo II, que cogí un libro de su biblioteca y me puse a leerlo. El libro se llamaba A Trotsky en México. Y en una frase del libro decía: ¿qué tuvieron que ver en el asesinato de León Trotsky la extraña pareja formada por el agente de la Cominter Vittorio Vidali y la exótica aventurera Tina Modotti? Lo de exótica aventurera me gustó. Dije, a ver quién es esta exótica aventurera y tal. Y como me sonaba lo de Madonna, no sé qué, pues... Y entonces le dije, oye, Taibo, ¿tú sabes algo de esta chica? Y dice, no lo he leído, pero tengo ahí un libro sobre ella. Y tenía un libro maravilloso de fotografías que es la primera biografía que se escribió de Tina, que se llama Una vida frágil, y era de la directora de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Era la autora. Nunca me acuerdo de su nombre, así que me lo he apuntado, Mildred Constantine. Y el libro es un desastre, no acierta una fecha, no da un dato bien, pero las fotos son maravillosas y destila un montón de amor por Tina Modotti, ¿no? Y a mí me llamó la atención. Y lo que más me llamó la atención es que decía, el momento de su vida en que va con su amante por la calle, viene alguien y le dispara y mata al amante. El amante es Julio Antonio Mella, el fundador del Partido Comunista de Cuba, que estaba exilado en México. Y la calle era Abraham González. Y yo dando vueltas por el barrio donde vive mi amigo el escritor Taibo, alguna vez había visto la calle Abraham González. Entonces inmediatamente dije, pues quiero ir a ese sitio, ¿no? Y evidentemente donde había sucedido el crimen aquel. Y evidentemente no... Claro, una ciudad donde hay terremotos cada 4 o 5 años y habían pasado ya 60 años o 70, pues la numeración no coincide, los edificios los han tirado, se ha puesto todo patas arriba, pero es igual, yo decidí, fue aquí. Luego, como dibujé que fue ahí, será ahí, digo yo, porque ya es imposible saber exactamente dónde fue. Y de ahí me empezó a interesar la chica, ¿no? Y porque tiene una vida muy fascinante, ¿no? Es la italiana, había estado en Austria de muy pequeñita con su padre, que se había ido de Udine, se había ido a trabajar donde aprendió alemán. Luego volvió a Italia, luego emigró con su familia detrás de su padre a Estados Unidos, a California, y en California trabajó de lo que se trabajaba en aquella época, que eran los telares, ¿no? Todos sabéis que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Pues eso es porque un 8 de marzo en uno de esos talleres como en el que trabajó Tina Modotti, pues el patrón, como las querían poner en huelga las trabajadoras, pues las encerró, prendió fuego y las quemó a todas. Por eso es... Bueno, pues en uno de esos talleres trabajaba ella. Lo que pasa es que se ve que como era guapa y eso, pues la jefa le dijo, no, tú te subes a la tienda de arriba y te pones los vestidos para que a las señoras les guste y se compren el vestido, mejor que estés aquí. Entonces se convirtió en modelo para pintores, empezó a hacer teatro. Y claro, si estás sobre los años 20, un poco antes de los años 20, en California, en Los Ángeles, y haces teatro, lo más normal es que acabes haciendo cine en Hollywood, que era una industria que estaba prácticamente naciendo. Era la época del cine mudo. Y ahí acabó, ¿no? Protagonizó, hizo 4 películas que sepamos, de las cuales una se puede ver, que es una mierda de película. A mí me parece maravillosa, ¿eh? Yo me quedo ahí mirando, pero Dios mío, la crítica la puso a caldo en su momento, pero fueron benévolos, o sea,
Pero claro, está Tina Modotti a mí ya me entusiasma, pero la verdad es que... Y hay otra más que se sabe, pero de estas que hubo problemas y hubo un juicio sobre los derechos y el celuloide se lo habrán comido las ratas y con la lentitud de la justicia el juicio del año 18 no ha salido todavía, con lo cual... Y parece ser que hay dos más y todo es, en su vida todo es un poco... Hay cosas que se saben, pero igual no se saben del todo, pero igual aparecen más, pero es complicado. Pero, y de ahí, pues, tuvo su propia autoeducación gracias a que su entorno era el entorno de la cultura, de los actores, de los escritores de esa época. En ese momento tuvo una primera pareja, que era Robo. Él decía que era canadiense, pero resulta que no era canadiense, era de por allí también. Y bueno, y con él tuvo también una relación y este Robo se fue en algún momento a México y no volvió porque allí cogió una fiebre y se murió. Y entonces Tina fue a por sus restos, entonces conoció a todo el mundo, muchos de ellos ya los habían visto porque había mucha relación entre México y Los Ángeles en ese momento. Y ahí es donde en ese viaje pues conocerá a Diego Rivera y a ese grupo, ¿no? de artistas. Y entonces se volverá con su nueva pareja, que es Edward Weston, el fotógrafo. Edward Weston es el padre de la fotografía norteamericana con Alfred Stieglitz. Eran los dos gallitos del corral de la fotografía. Siempre tuvieron una amigable competencia, ¿no? por quién era qué y quién hacía qué. A mí a veces me gusta más Stieglitz, a veces me gusta más Weston. Depende de la fotografía, ¿no? Tiene una mirada más cálida sobre las cosas Stieglitz que Weston. Weston era un formalista. Y entonces con Weston se va Tina Modotti con su hijo a vivir a México, ¿no? Porque en esa época los fotógrafos es una época de la fotografía interesante. Está empezando a ser un arte, pero no sabe hacia dónde. Es algo nuevo. Entonces todo lo nuevo lo juzgamos con criterios de un arte anterior. Entonces se están aplicando para el arte toda la teoría que había para la pintura. Pero esto es un arte nuevo. Es como si hubiéramos aplicado las teorías fotográficas sobre el cine. No pueden ser, o las que se utilizaban del teatro, no valían para el nuevo arte. Pasa un poco así en ese momento. Entonces estaban buscando temas siempre los fotógrafos. ¿Qué fotografiar? Casi tanto como cómo fotografiarlo, ¿no? Es en la época del pictorialismo, un montón de movimientos. Y en ese momento Tina le dice a Weston, en México hay temas, allí vas a ver más cosas en un día que en Los Ángeles en 6 meses. Entonces se van. Y allí forman parte de todo ese grupo que os decía de gente que en ese momento están siendo la vanguardia son vanguardia en literatura, son vanguardia evidentemente en la pintura que estaban haciendo los muralistas, son la vanguardia en ese momento de la pintura. Igualmente los escritores del momento, que forma un grupo bien interesante. La figura más destacada es Diego Rivera en ese momento, pero están Orozco, Siqueiros, Revueltas, están todos allí. Y bueno, todo el grupo de los Maperal Arce, hasta la Campobello está por allí. Es un momento de efervescencia cultural que parece increíble. Cuando los ves ahora y ves la lista de gente que está haciendo en ese momento historias allí, es muy sorprendente. Tina aprende a la fotografía, la aprende de un formalista, de Edward Weston, y la aprende del formalista, que es Weston. Y para mí que después de toda la historia de Tina lo que la define es que era una artista, y así hay que juzgarla en algunas de sus otras decisiones también. Introduce el ser humano en el formalismo, se nota de quién ha aprendido, que es de Weston, pero Weston es un tipo frío. Él cuando fotografía a Tina desnuda, a él lo que le interesa son las formas, y la mayor parte de sus fotografías son formales, son nubes, es un inodoro, le interesa la forma, pero el ser humano no le interesa para nada. Que sean mujeres o que sean hombres, da lo mismo, que sea un árbol. Para él todo es forma. Y Tina mete al ser humano ahí. Se nota que su preocupación social va hacia, ¿no?
Y sobre esto hay todas las teóricas de la fotografía tienen siempre que hablan de Tina Modotti tienen opiniones a veces contrapuestas, pero prácticamente todas coinciden en esto, ¿no? En la importancia de introducir en el formalismo al ser humano. Tina en ese momento va a adquirir compromiso político. Weston en un momento dado se va porque no le interesan las cosas que le interesan a Tina o ya se cansaron o lo que fuera y se vuelve. Weston estaba casado en Los Ángeles con la hija de los propietarios de Los Angeles Times. Es decir, las pasaban bastante canutas para sobrevivir en México, pero todos los meses llegaba el cheque de la mujer de Edward Weston a aquella casa. Se vuelve y Tina se unirá sentimentalmente a otro muralista, Javier Guerrero. Javier Guerrero, que es un muralista que no tiene mucho, no tuvo muchos murales y es más, yo no sé muchas cosas de él, pero es que por más que he preguntado no cuenta a la gente muchas cosas. Es como extraño, pero es un tipo muy importante en los murales, porque, bueno, Diego Rivera llega al mural, llega a la pared, se pone, pinta, se va para casa, tenían 8 horas de trabajo, cobraban el sueldo de un peón de 8 horas, se iba para casa y al día siguiente cuando volvía la pintura estaba en el suelo. Se cayó. Bueno, vuelve a pintar, se va para casa, al día siguiente la pintura en el suelo. Y Javier Guerrero era un ayudante suyo, ¿no? Y entonces un día le dijo, es que no lo estás haciendo bien. Ay, chaval, ¿cómo no que no lo estoy haciendo bien? Mira, Giotto, mira, ¿estoy haciendo lo que dice Giotto que hay que hacer para hacer frescos? Dice, bueno, yo no sé Giotto en la Toscana cómo lo hacía, pero mis antepasados, porque yo soy indio, pintaron hace 2000 años y ahí sigue la pintura. Porque ellos sabían que había que hacer en la pared para que la pintura en este clima resista. Digo, si tanto sabes, hala, venga, hazlo tú. Entonces, Guerrero le preparó la pared, Rivera pintó, se fueron a casa y cuando volvieron al día siguiente, ahí estaba la pintura. Claro, Giotto, la Toscana, en el 500. Aquí, siglo XX, México. No había importancia. Pues ese Guerrero, que siempre se quejó de que no le hacía mucho caso Diego y que no le daba mucha chance, era un militante ortodoxo y hasta la médula del Partido Comunista Mexicano. El Partido Comunista Mexicano que es un partido de nada, porque es un país que está en los estertores de la revolución y son campesinos. Me viene a contar un partido de unos bolcheviques de para allá arriba que encima hablan de los obreros. ¿Qué obreros? Y bueno, es un partido que lo forman, bueno, el primer partido comunista mexicano creo que lo formaron un hindú, que no sé qué diablos haría un hindú, allí, un austriaco, un español, un francés, no sé si habría algún mexicano, y el secretario general, que era un norteamericano que para encima era agente del FBI. Ese es el primer. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Diego Rivera se hace comunista y con él todos los amigos. Entonces, claro, de repente el partido se vuelve glamuroso, porque el verdadero partido, los cientos que serían, eso sí que los estaban machacando. Pero claro, y ellos hacen un periódico mural, el Machete famoso, y ahí es donde hará fotografías Tina Modotti para ellos, que muchas se han vuelto como muy famosas. Ella se ganaba la vida haciendo retratos a gente. Tenían un sitio donde te ibas y te retratabas. Y haciendo fotos a los murales. Esto tiene gracia los retratos, porque 3 veces me ha sucedido que en México ha venido gente después del libro a decirme, yo tengo una foto de Tina Modotti, y me la sacan. Es una foto del retrato de su abuela o de tal, que por detrás pone el sello, claro, de Tina Modotti, es de verdad, y tal. Y yo, bueno, pero es un retrato, sin más. Pero nunca me la dan, no tengo ninguna. Porque esas son las que valen, las que ella positivó, de las otras tenemos todos. Entonces, ella hacía fotos, se ganaba la vida haciendo fotos a los murales, porque claro, Orozco, Rivera, esta gente, si estaba pintando por el salario mínimo interprofesional de la época, no pintaba cuadros. Y si no pintaba cuadros, no había dinero. Entonces, ¿qué haces?
Pues lo que hacían era, para tener encargos, que les hicieran fotos a los murales y las mandaban como publicidad a los museos, a los coleccionistas de otros países y de otros lugares. Entonces necesitaban las fotos y Tina hacía fotos de esas para ellos. Hay una colección de ellas maravillosa. Yo la vi, la caja que hizo, me parece que fue la UNAM. Hubo una en Oviedo y yo vi la caja aquella, pero yo era pobre y costaba un montón de dinero, entonces no la tengo. Pero sí que esas fotografías están, creo que en la fototeca de Pachuca. Y bueno, ella con su pareja en Guerrero, como os digo, son comunistas, militantes comunistas, y en un momento dado Guerrero, que era un tipo, ya os digo, para mí muy incomprensible, decide que le dan una beca para irse a estudiar marxismo-leninismo a la Universidad Lenin de Moscú. Entonces deja ya a Tina y se va. Para mí es incomprensible. Y además ella le da el dinero para el viaje, porque él no tenía. O sea, bueno, ella le promete que le esperará los 3 años que dura la carrera esa y tal. Pero al poco tiempo conoce a Julio Antonio Mella. Julio Antonio Mella, para nuestra generación, la mía, que es ser el más mayor y más viejo de los que estemos aquí, no significa nada. Para la anterior, porque para mi generación, la foto de la revolución latinoamericana es la de Korda del Che Guevara. Pero antes que hubiera esa foto, la foto de la otra generación es la foto que Tina Modó utilizó a Julio Antonio Mella. Julio Antonio Mella era el cubano que fundó el partido, que estaba exilado allí, era alto, guapo, deportista, no sé qué. Claro, entonces era la foto. Y entonces se harán novios, Tina y Julio Antonio Mella. Entonces le escribe una carta a Guerrero, que estaba en Moscú, diciéndole: te quiero mucho, pero... y tal, ¿no? Y entonces pidió permiso al partido: oye, voy a hacer esto. Y el partido dijo: vale, puedes hacerlo. En fin, cosas muy... Era así la vida en esa época. Y entonces, vale, puedes hacerlo, y entonces nada. Y tuvo 6 meses de felicidad con aquel brazo de mar que era Mella y que solo tenía un sueño en su cabeza, sueño que es tradicional en los cubanos. Su sueño era: llenemos una barca de armas, invadamos Cuba. Y no le salió. No le salió bien. Pero ha seguido siendo el sueño de los cubanos. A unos les salió bien, pero otros siguen intentándolo. Ahora en lugar de con barcos, con avionetas, y cada poco intentan invadirlos con algo, ¿no? Entonces él parece ser que es uno de los originales, que tuvo la original idea esta. Y eso, una noche de repente se le acercó a alguien y le disparó y lo mató. Y ella dijo que no había visto a quién le disparó, pero iba del brazo con él. Entonces, con lo cual se montó un pollo de los de verdad en la prensa, pues como si fuera aquí, ¿no? La prensa amarilla, que la quería... bueno, la policía, los comunistas decían, Diego Rivera a la cabeza, que era un asesinato ordenado por Machado, el dictador cubano, y la policía, el superpolicía de la época, que se llamaba Valente en México, sostenía que no, que era un crimen pasional. Era evidente. Estaba saliendo ahora con un tío y tenía otro amante. Entonces le explicaban: sí, tenía otro antes, pero que estaba en Moscú, no puedo venir de repente, matarlo y volverse. O sea, no eran así los aviones entonces. Entonces, pero no, era ella, y le hicieron todas las perrerías posibles. Claro, esas fotos que acabáis de ver tan bonitas de ella desnuda las tenía en la mesita de noche. Con lo cual la policía tardará un poco en aparecer. Y parece ser, yo no la he visto, pero parece ser que para entrar, Mella era socio del Club de Natación de La Habana, y cuando te hacías socio te hacían una foto desnudo para ver que estabas entero, supongo, o algo. Bueno, lo que fuera, el caso es que había que hacer eso y estaba allí la foto. Con lo cual ella le atribuyen la foto y entonces pornografía, no sé qué, la puta del Cominter, bla, bla, bla. Y la acaban acusando a ella de... Bueno, llega Diego Rivera y monta el pollo. Diego Rivera era el intelectual importante del momento, y entonces era el que podía hablar con el presidente y era el tipo al que la prensa hacía caso. Y Diego Rivera era el famoso en el mundo, pues. Entonces se encargó de su defensa con el abogado y de reconstruir los hechos y todo esto, y ella quedó libre. Y ahí se quedó
la historia. ¿Qué pasó? Porque a todo esto había llegado a México en esos momentos, porque el Partido Comunista, con esos mimbres que os contaba y los añadidos, ya os podéis imaginar, si es siempre en los partidos comunistas un horno de grillos, pues esos ya eran que estaban cantando todo el día. Entonces la Comintern mandó un tipo a vigilarlos, a ordenarles o algo, que era un italiano que venía de Estados Unidos de pegarse tiros contra Al Capone. Al Capone era el presidente de la Cámara de Comercio de Chicago, era un oligarca y un gran patrón anticomunista. No imaginéis que era un tío con una escopeta matando gente. Era lo que es un oligarca y lo que es un mafioso, el jefe de la patronal, de la COE, de la Cámara de Comercio y de estos sitios. Siempre, en todas partes. La mafia rusa son los oligarcas y la mafia americana son Bill Gates y esta gente. No os hagáis ilusiones. Estos lo tenían claro. Entonces él venía, el tipo Vidali, venía que tenía otro nombre, se llamaba Eneas Sormenti, en ese momento venía de estar pegándose tiros con los trabajadores de los sindicatos amarillos de Al Capone en los muelles. Acaban de matar a Carlos Tresca, bueno, toda una historia. Y llega para ver aquello. Entonces, se ve que la chica, que la Tina Modotti le gustaba también. Entonces, bueno, lo que decían los periódicos, liquidación entre comunistas y estas cosas. Y nunca quedó muy clara la historia. Salvo si tú eras bien estalinista en la época y claro, estaba claro que era Machado que había mandado a un par de sicarios y no vete a saber. Entonces, bueno, Tina va a conseguir, curiosamente en esos momentos, su primera y única exposición individual de fotografías en México, que sería en la UNAM. Y a continuación hay un atentado contra el candidato a presidente Elías Calles y que en realidad lo hace un cristero, pero de paso aprovechan para meter a todos los extranjeros que había rojos en el bote y a Tina Modotti la expulsa. Un decreto presidencial la expulsa de México. La sacan que estaba en la cárcel 15 días, creo que fueron, la sacan, o alguno más, no recuerdo ahora, mirar mi libro, ahí lo pondrá. Y le dicen que en 48 horas fuera de México. Ella viaja tenía pasaporte norteamericano, pero el único lugar y a Norteamérica no quería volver, el único lugar donde podría entrar eran dos lugares. Italia no podía ir porque entonces ya estaba Mussolini en el poder y ella era una mujer que estaba relativamente conocida como fotógrafo porque sus fotos se las estaban publicando en todo el mundo. Las fotos del machete salían en New Masses, en las revistas de Mutzenbergs en Europa, en todas partes, porque eran fotos de un país diferente. La cartuchera, la hoz y el martillo, eso, por mucho esfuerzo que pusieran los fotógrafos, que eran muy buenos, alemanes, como que no. Y entonces, bueno, tenía reconocimiento. Entonces decidió irse a Alemania, que se iría a Alemania porque quería conocer a George Gross, a Kolbich, a toda la gente que era conocida en ese momento, a Bertolt Brecht, a todos estos. No conocería a ninguno, pero se fue para allá. Pero en Berlín llega a Berlín 2 años antes de que Hitler vaya a tomar el poder. Ya fijaros, ya ha estado en Austria, es italiana, ha estado en la capital que contaría las historias de ese siglo al mundo entero, Hollywood, Los Ángeles de ese momento. Ha estado en Ciudad de México, en el México post-revolucionario, en la época de Vasconcelos, y se va a Berlín, a la República de Weimar. Y ahí está 6 meses, pero no consigue nada de lo que quiere. Cuando llega ya están las Leicas. Es un invento maravilloso, carísimo pero maravilloso. No se mide igual en Alemania que en México, es decir, ya ni siquiera podía, para revelar, no sabía las medidas, no son las mismas medidas. Todo no se adapta, conocerá gente, pero no se adapta. Y entonces Vidali le dice, pues vente a aquel tipo que había conocido allí, que se encontrará con ella en el mismo barco en que se va, el SS Edam, se va para
se va, dice, vente a Moscú, que él está en Moscú, y se va a Moscú y se va a vivir con él a Moscú. Y en Moscú deja de hacer fotografías. Yo entiendo que, como os decía, para mí es una artista esta mujer, y un artista no es un artesano. Es decir, lo que le ofrecen en Moscú es trabajo fotoreportero, que es lo que ella no sabía hacer, porque ella es una formalista. Esa foto que veis, que podéis ver de una mujer tirada en el suelo con una... Eso le llevó horas, no se la encontró ahí. O sea, cuidaba hasta el último detalle. Una foto le costaba, porque no era un fotoreportero que llega y dispara. Y claro, dispara 100.000 fotos, alguna saldrá buena. Antes disparaban 24, que era el rollo, pero no es eso. Entonces, lo que le ofrecen además es un trabajo y supongo que un trabajo bastante limitado. Estamos en un momento ya que se impone el realismo socialista, se acabó el constructivismo revolucionario, ya estamos en otra época. Entonces, imaginaos cómo son las fotos de esa época, siempre es supuesto obrero en contrapicado con el cielo, no sé qué y tal. Tina no iba a hacer eso en la vida, haría lo que era un artista, no un artesano. Entonces deja la fotografía y se pone a hacer trabajo político, traducciones, escritos, bla, bla, bla. Y empieza a hacer lo que hacen los agentes de la Comintern en Socorro Rojo, a llevar ayuda. Y con la ayuda lo que fuera. Ayúdalos para ayudar a sacar gentes de las cárceles, dinero para comprar voluntades, bla, bla, bla. En una vida dura y difícil, porque claro, si te cogen en Alemania, la Alemania de Hitler, yendo con no sé qué, te torturan y te matan. Y ahí se acabó todo. No era una broma. Y estando ahí, pues también están en Moscú, en el Moscú, donde cuando van a comenzar los juicios políticos, y se va luego a París. Y en París volverá a conocer a otro montón de gente. Ella, por la propia lógica, está en trato siempre con intelectuales, porque es un mundo que conoce bien y se conocen entre ellos y al final, como en todas partes, el mundo es muy grande, pero el micromundo de las cosas siempre es el que es y se acaban conociendo. A mí siempre me ha sorprendido que esa gente viajase tanto, con lo difícil que es viajar ahora. Imaginaros en los años 30, pues no paraban, estaban todo el día de acá para allá. Y ella eso hace. Estará en París, en Socorro Rojo Internacional, y intentará entrar en España cuando en el año 34, en octubre, se declara la Revolución Socialista del 34 en Asturias. Revolución que no declaran los asturianos, las declaran los partidos de izquierda en España. Lo que pasa es que mientras los demás se quedaron ese día debajo de la cama asustados, allí salieron y la hicieron. Entonces, intenta entrar en España, pero no puede. Pero un poco después sí podrá entrar y se establecerá en Madrid con Vidali. Y en Madrid las primeras misiones que hace, y eso es una cosa que me fascinó y por eso me interesó esa parte de su vida, es que ella fue la persona cuando en el año 34, en el invierno y principio del 35, que Asturias está tomada por el ejército y la Guardia Civil, los hombres están o en la cárcel o fusilados o en el exilio en Bélgica. No sé por qué se fueron a Bélgica a exiliarse. Pero las organizaciones de clase declaradas fuera de la ley no desaparecen porque las declares fuera de la ley. Siguen actuando pero clandestinas. ¿Pero quién las va a mantener si no hay hombres? Las mujeres. Entonces, ¿quién va a ir a llevar dinero y metamorfosearse, disimularse en medio de la represión? Pues una mujer. ¿Por qué? Porque las que están manteniéndolas y dirigiendo en ese momento las organizaciones de clase son mujeres en Asturias. Entonces va una mujer, va Vidali también, porque yo oí decir cuando tenía 18 años, detrás de mí, cuando venían los mexicanos, a los mineros de esa época, que ya eran viejos eran viejísimos para mí, seguro que eran como yo ahora, pero bueno, para mí ya eran súper viejos. Y oía detrás los mexicanos. Claro, los mexicanos no eran los mexicanos, eran Vidal y Tina, que no se llamaba Tina, se llamaba María. De hecho, la persona que era su contacto más directo, que era Concha Madera, nunca supo que hubiera estado con Tina. Es más, Paco Taibo, que la entrevistó en su historia de la Revolución del 34, cuando yo vi todas las entrevistas, digo, tío, ¿le preguntaste por Tina Modotti? Y él me dijo, ni yo sabía quién era Tina Modotti ni ella. ¿Qué le iba a preguntar? Y
Estamos hablando de que él hizo ese trabajo en el año 76-77, o sea, que era normal que no aquello. Y no sabíamos tampoco esa parte. Y bueno, luego está ya la guerra, ella va a llevar ayuda para que los huérfanos, dinero. El Partido Comunista de la Unión Soviética les da un montón de dinero, pero mucho dinero, supuestamente recaudan en los sindicatos, mientras los sindicatos socialistas de Europa recaudaron $12.000, los de la Unión Soviética recaudaron 500.000. Y esa fue la orden que tenían, que era repartirlo, porque querían hacer de Socorro Rojo Internacional una ONG que aparentemente fuera general, ¿no? Para ayudarse a todo el mundo, no solo a los comunistas. Entonces sacaron gente de la cárcel con ese dinero, era muy complicado, había que comprar al carcelero y hacer todo el norte. Eso es comprar muchas voluntades hasta salir a Francia. Un montón de cosas. Está ya la guerra y ella está aquí en Madrid, y aquí será una de las dirigentes de Socorro Rojo Internacional. Y bueno, y se puede hacer un tour de por donde ella estuvo, ¿eh? Todavía quedan sitios donde... El sitio donde tomaba café un delincuente español que os sonará su nombre porque tuvo otros cargos, se llamaba Rato. ¿Suena? El sitio donde tomaba café ahí en la calle Velázquez, el sitio de al lado era donde estaba la imprenta de Socorro Rojo. Ese libro de Miguel Hernández, Vientos del Pueblo, hay una colección de Fondo de Cultura Económica que se llama así, se imprimió allí. Ya, si hubiera habido un cruce de estos de ciencia ficción temporales, podría haber estado Rato robando con algún amigo y tomando café, y al lado imprimiendo Vientos del Pueblo de Miguel Hernández. Bueno, fantasías aparte, realismo fantástico aparte. Está también en la salida de Málaga, está en un montón de sitios, gestiona parte de la salida de los niños en los barcos. O sea, tiene un trabajo que está bastante estudiado. Laura Branchiforte ha hecho un trabajo sobre eso, una italiana que es profesora en la Carlos III y tiene un libro de Socorro Rojo Internacional en España que es muy interesante y cuenta esta parte muy bien. Y bueno, acaba la guerra y como la directora general, la presidenta de Socorro Rojo Internacional, la Stasova, era amiga de ellos, les dijo: no volvéis a Moscú al acabar la guerra, porque todos los que vuelven aquí de la guerra de España o se van a los campos o fusilados, o sea que mejor por aquí ni aparezcáis. Entonces, de los sitios donde piensan ir, ella piensa que se vayan Vidal y ella, que se vayan a Nueva York, porque allí estaba su familia. Y es curioso porque el último barco de refugiados españoles que admite Estados Unidos, y eran 2.000, o sea, eran muchos, era un barco lleno de refugiados, el FBI los deja entrar a todos, menos a una persona, que le da la vuelta, Tina Modotti. Lo cual es sorprendente, porque tenía un pasaporte falso, pero bueno. Falso en tanto en cuanto no ponía Tina Modotti, ponía Carmen Ruiz, maestra. Pero era un pasaporte hecho por la República Española. Pero el FBI le da la vuelta. Y el barco sigue hasta el único sitio del mundo donde ella no quería ir, que era volver a Ciudad de México, porque tenía que volver además clandestina, el sitio donde la había masacrado la prensa. El epíteto más bonito que le había dedicado era puta. Entonces ahí no quería volver. Pues ahí es donde tiene que volver. Y ahí la vida se le complicará de alguna manera. Bueno, como tiene amigos todavía, le quedan amigos, y Vittorio Vidal es muy activo en ese momento. Cuando te expulsan por un decreto presidencial en México, solamente otro decreto presidencial te puede admitir de nuevo en el país. Y a ella un decreto presidencial de Lázaro Cárdenas le permite volver a recuperar su nombre y poder estar en México con lo que te exigen en México, que es que no te metas en la política interna del país. Ella lo cumple. Bueno, ella es miembro de la Liga Antifascista Italiana, pero son organizaciones no mexicanas, o sea, que no intervienen en la política activa del país.
en ese momento no se vuelve a encontrar con aquellos amigos, porque entre otras cosas con algunos se ha pegado directamente, con Diego y con Frida se pegó. O sea, Diego y Frida se van del Partido Comunista y cuando se van les ponen una faca en medio y ya nunca más son amigos. Y mira que le había ayudado Diego. De hecho, cuentan, y siempre las cosas se cuentan, pero a mí me gustan cuando suenan mejor, que ella había presentado a Frida a Diego. Porque, claro, el modelo de las chicas de las juventudes comunistas que se metían allí era Tina Modotti. Porque en un principio la había masacrado la prensa porque se puso blue jeans. La primera mujer que se pone pantalón, bueno, blue jeans, para nosotros pantalón vaquero en México. Un escandalazo. Toda la buena sociedad la masacró. Y luego es la mujer que estas cosas. Y no vuelve a tener mucho contacto. Y los que tienen contacto con ella dicen que no parece la misma, que ya no es la top model, para entendernos ahora, que había sido. Que tampoco es que fuera una top model, pero era muy guapa y bueno, ya veis que estaba muy bien. Entonces, bueno, de repente, la noche de Reyes del año 42 sale de una fiesta que había en casa de Hans Meyer. Hans Meyer era un alemán exilado en México que fue el último director de la Bauhaus, la escuela famosa. El último director fue Meyer y estaba exilado en Ciudad de México. Y tenía una casa también Bauhaus y es muy divertido si vais allí porque dejó alguna cosa y tiene los cuadros Está muy bien. Bueno, pues ahí salía ella de esa fiesta cuando se encontró mal en el taxi. El taxista se la llevó al hospital de la calle Balmes. Cuando leáis Balmes es porque, claro, al venir de una biografía, la primera de una norteamericana, Balmes se dice Balmes. Y el Balmes se nos quedó, pero es la calle Balmes. Bueno, pues en el hospital que está ahí de la Cruz Verde, el taxista la dejó y se murió. Y bueno, inmediatamente fue liquidación entre comunistas. Y la prensa otra vez. Menos mal que estaba muerta ya la chica esta vez. Y esto. Bueno, vamos a ver. Yo vi la autopsia. Se murió de un ataque al corazón. Sí, ya sé que las mujeres de 44 años no se mueren de ataques al corazón en esa época, pero Tina Modotti se comió todo lo que no debía comerse en su vida. Se fumó, no se dejó un cigarrillo sin fumárselo a ella. Y se dedicaba a lo que se dedicaba, es a jugarse la vida continuamente. Entonces, se murió. Pero, claro, luego está ya las leyendas y muchas veces la leyenda tiene una base de verdad. Es cierto, hubo varios comunistas que habían dejado el partido, que tenían la mala costumbre de morirse en taxis de ataques al corazón en Ciudad de México. Y es verdad que el sindicato de los taxistas era un sindicato comunista. Y es verdad que Yoda haría muchos venenos y que simulaba muchas cosas. Pero unir todo esto y que se lo hicieran a Tina Modotti, que no era nadie, que ya no era nadie. Y nunca había sido, ella no era una política, era una militante. O sea, de hecho, y si es verdad, hay una página del libro en que lo hago que Frances Turri y ella hablen de eso, es verdad que trabajando todo lo que trabajaban, no había ninguna en el comité central. Ninguna mujer tenía un cargo directivo en el partido. Cosa que es sorprendente. Concha Mitchell, joder, pues esa tendría que haberlo sido. No solo era la cantante oficial, sino que además no paraba de hacer cosas. Y eran como feministas antes de si tú le hubieras dicho a Tina Modotti que era feminista, te hubiera dicho que no, que era comunista. Pero si miras lo que la tía decía y hacía, era evidente lo que era y lo que estaba reclamando siempre. Esas cosas sí que son ciertas, ¿no? Más allá de los nominalismos. Bueno, entonces se murió, se montó el pollo, porque tal, y la enterraron. Y cuando la fueron a enterrar se encontraron que no tenían dinero, no había pasta. Y entonces la tuvieron que enterrar en el sitio de los sin hogar, de los sin techo, del Panteón Dolores. El Panteón Dolores es el cementerio más grande de América Latina, es una ciudad. Si tú quieres ir a ver su tumba, no, tienes que pagar mordida para empezar. Yo es que, quitando la primera vez, siempre que he ido con televisiones y cosas de esas que me van a hacer cosas allí. Entonces ahí ya no entra ni Dios, hasta que no pasa y paga.
hasta que el productor ya no se harte y de todos vosotros fuera va y lo arregla, no entras. Y luego una vez que entras es una ciudad. Entonces te tienen que llevar en coche ellos, si no, no lo encontrarías nunca. Porque yo creo que hay más gente allí acostada que viviendo en mi ciudad. O sea, es... Y entonces la enterraron en el lugar donde se entierra a los sin hogar. Y sus amigos hicieron una acuestación para para que Pablo Neruda, que era amigo suyo y estaba allí en ese momento, escribió el poema ese y hicieron el dibujito de la tina de perfil y escribieron la primera parte del poema. Yo cuando llegué la primera vez, que era antes de que hubieran restaurado el sitio, ya se leía poco, ahora ya no se lee nada. Pero ahora el Estado italiano ha preparado la tumba, está súper bien, cuidada y todas estas cosas y tal. Y está allí, no está en el pabellón de hombres ilustres y esto, ni de tal, está en el sitio donde estaban los sin hogar. Y yo pienso que ahí es donde le hubiera gustado estar enterrada ella. Si lo hubieran dejado escoger, dice aquí, con esta gente. Y además no hubiera dejado que hicieran eso que han hecho ahora, que está súper bien y me parece estupendo y todo esto. Pero la primera vez que lo vi, que todavía no existía la cosa Tina Modotti, yo le pregunté al último que hay que darle la mordida, que ya es al que te lleva, le pregunté, ¿viene mucha gente a verla? Y dijo, bueno, a veces vienen. ¿Y quién? ¿De dónde son los más que vienen? Y me dijo, los que más vienen son italianos y norteamericanos. ¿Y cuál es el más visitado? El más visitado de todo es el de Amado Nervo. Pues así son las cosas. Y el mundo la olvidó 25 años. Se acabó la heroína de la Guerra Civil Española, la actriz de Hollywood, la modelo de los murales de Rivera. Hay uno muy bonito en la Secretaría de Educación en que están Frida Kahlo y ella dándole armas a los obreros. Ahí están todos, Vidal y Mella, ¿quién? Todos por allí. Es muy bonito. Si vais no dejéis de verlo. Y luego en la Capilla de Chapingo también está. Y está también en la prepa, en San Ildefonso, también está en el teatrillo, que yo discutía mucho siempre. Hay un documental de History Channel, de los muralistas, en que estamos Tavi y yo discutiendo, pues yo sostengo que esa no es ella. Y él que sí, porque ella no estaba ese año, no podía ser ella, ¿no? Pero sí, los dos teníamos razón, quiero creer yo, porque sí es ella, pero la hizo de una foto que tenía de ella, ella no estaba en ese año. Y ya no, eso desapareció. Y tanto es así que muchos años después, cuando fue a visitar a Vittorio Vidali, que acabaría siendo senador, murió de senador del PC en Italia en los años 80, cuando fue Elena Poniatowska, que estaba haciendo un guión que luego sería la novela Tinísima, fue a verlo y le preguntó, Vidali pensaba que venía a entrevistarlo a él. Y ella dice que cuando le preguntó, no, yo vengo a preguntarle por Tina Modotti. Él como que no se acordaba, como que tuvo que hacer, sí, no sé cuánto. Y fue cuando recuperó las fotos que había dejado, lo que hay en Udine, todo lo que vino de Moscú, que ella lo había dejado y que era poquita cosa, porque no tenía nada, viene de ahí. Y entonces él le dijo, ¿qué vas a hacer con esto? Y ella le dijo, bueno, voy a hacer un guión, no sé qué. Dijo, pues como no te des prisa, me adelantaré. Y al mismo de Constantine, que había ido antes, era la misma historia. Y él escribió una biografía de Tina Modotti que yo he leído, no he leído la italiana, he leído la traducción mexicana que hizo la Universidad de Puebla, se llama Retrato de una mujer, y que no acierta una, pero no acierta una. O sea, lo hacía de memoria y de verdad, es un libro para decir qué bueno era yo, ¿no? Entonces no acierta, ni el año en que se fueron de México, ni cómo se llamaba el barco. Y el barco, en una presentación en Coruña hace unos años, cuando estaba contando esto mismo que os cuento a vosotros, al final vino un señor con el libro y me dijo, ¿por qué dijo usted que se había ido en el barco SS Edam? Dije, bueno, es que ese es el barco, dibuja usted el barco ese. Es que había una exposición de los originales del libro y lo había visto allí. Y ese es el barco en que se fueron. Y dice, es que mi padre trabajó en ese barco. Y dijo, no, pero cuando lo destruyeron, cuando el barco ya lo desguazaron al principio de los años 60. Y a mí me pareció maravilloso porque Tina nos estaba uniendo.
en la memoria de aquel hombre, su padre, que acababa de adquirir como un halo nuevo, que es el barco donde estuvo mi padre está aquí, ¿no? Y todo esto, y yo me sentía como autor pues muy contento porque había hecho aquello y estaba uniéndonos a todos. Tina unía a gente y esa es la parte que me parece muy importante de su vida. Y de repente, y fijaros, en el MoMA hay 30 fotos de ella de verdad, o sea, positivadas por ella, con esas maravillosas revelados que hacían en la época y todo eso, porque un día de los años 50 llegó un tipo al MoMA, al Museo de Arte Moderno de Nueva York, y pidió ver al director, que era René Dandoncourt, que era un amigo que habían tenido por allí, que compraba arte en México y era diseñador de la embajada de Norteamérica, pues era el director del MoMA en ese momento, el René Dandoncourt, y además era un buen cuentista para niños, escribía cuentos para niños muy bonitos. Pues este tipo, que era el director, vino un señor y le dijo, mire, con un sobre de papel de estrés, le dijo, mire, le doy esto con la única condición de que tengo que quedar en anonimato, que no se sepa que yo se lo he dado. Y cuando abrió las fotos dijo, coño, son fotos de Tina Modotti. Dijo él sí. Y se mantiene, se quedó en el anonimato, pero las fotos ahí están. Y como hay condiciones museísticas, ya sabéis, se tienen que cambiar cada 6 meses, pues dependiendo la época del año que vayas, pues verás unas fotos de ella en la colección u otras. En el año que me parece que fue 93, se pagó el mayor precio pagado nunca en una subasta por una fotografía, y fue una fotografía de Tina Modotti, que habéis visto antes, se llama Flores. La compró Susie Tompkins, que era una emprendedora, una empresaria que era propietaria de la marca de ropa deportiva Sprit, que luego sería comprada por Reebok. Y pagó, creo que fueron $130.000 por la fotografía. La más cara de esa subasta. La segunda más cara sería una de Weston. Fijaros, en el año 93, esa foto valía mucho porque era... Susie Tompkins era una empresaria feminista. Era de un país exótico, México, Flores. De una comunista, y era glamuroso, porque ya se había caído el muro de Berlín hacía años. Y de una mujer. Las 3 cosas que volvían la fotografía más importante. Esas 3 cosas fue por lo que aquel tipo tuvo que decir se las doy. Porque estábamos en plena caza de brujas y si le pillan con las fotos de una comunista, mujer, de un país raro, exótico, pues ya lo tenía claro. Lo mismo que hizo una cosa, hizo la otra, ¿no? Y eso es, la historia no para, está siempre moviéndose, ¿no? Y cuando hice el libro tenía que contar cómo llegué a todo esto y qué pasó, y me fui a las ciudades donde estuvo y me pasaron historias increíbles. Ya tenía convencido a Víctor Andresco, que de aquella era traductor o ya era director del Cervantes de Moscú, no me acuerdo. Era en la época en que, cuando yo estaba pensando esto, en que todavía estaban vendiendo los archivos del KGB por metros y si no tenías para comprarte un metro, pero tenías para hacer fotocopias también. Entonces yo quería saber qué había pasado aquella famosa noche del asesinato de Mella. Algo habría en los archivos, los agentes de la Comintern algo habrían mandado, secreto, para allá, ¿no? Entonces yo quería ver eso. Y ya lo teníamos todo preparado para ir, pedí una beca a una caja de ahorros, ahora ya las cajas de ahorros son todas bancos tal, pero porque había una beca que era de arte contemporáneo y yo dije, joder, más arte contemporáneo que la segunda parte de un cómic sobre Tina Modotti. Evidentemente no me lo dieron el premio para irme a Moscú, pero se lo dieron a una instalación de piedras muy bonita que había allí. Y entonces, cuando ya conseguí todo, sucedió una cosa, que se murió el presidente y vino otro. Y el que vino era comandante, había sido comandante del KGB. Y se ve que era un tipo serio, un tal Putin. Y claro, dijo, ya se acabó. ¿Qué coño es esto de que la mitad de los archivos del KGB estén en las universidades norteamericanas? Aquí no entra ni Dios. Con lo cual nos quedamos sin ver si nos vendían las fotocopias de lo que pasó aquella noche. No importa, porque mucho tiempo después, 2 investigadoras maravillosas de la UNAM lo encontraron. Porque, ¿qué había pasado aquella noche? Porque la Secretaría de Gobernación mexicana
se ve que le dio un turumbo y las dejaron entrar. Porque estaban haciendo una investigación de los exiliados latinoamericanos en México en los años 30, 20 y 30. Entonces las dejaron entrar. Y entonces lo cogieron todo. Y entre ese todo que cogieron estaba todo lo que la policía secreta, los espías o como se llamasen allí, la contrainteligencia mexicana, había hecho sobre el asesinato de Mella. Y lo encontraron todo. Y un día Taibo me llamó, yo tenía la teoría de que había sido Vidal y para quedarse con la chica. Coño, como en las novelas negras, que son las que cuentan la verdad. Busca, sigue la pista del dinero. El que se quede con lo importante ese es el que la mató. Pues claro, se quedó con la chica, tenía que haber sido él. Era claro. Y en todo caso era una conspiración mucho más bonita que la real. En mi libro siempre estoy hablando con alguien que lleva la contraria, para que cuando hay dudas, para que así pueda plantear las dos cosas. Es un artefacto narrativo mi libro, no es exactamente una biografía. Entonces estas chicas entraron y lo que descubrieron fue lo que sabía. Y era que inmediatamente la policía secreta, el contraespionaje mexicano descubrió lo que pasó, que es que eran 2 sicarios mandados por Machado y que el contrato había salido de la embajada cubana en México, hecho por un hombre de paja que se llamaba Magriñat. Pero estos tipos tenían comprados a la mitad de los policías de Ciudad de México. Los tenían a todos a sueldo. Y entonces, como lo descubrieron, hicieron una investigación impresionante en muy pocos días. Fueron a hablar con el hermano que vivía en Nueva York, de Mella. O sea, hicieron una cosa y descubrieron inmediatamente lo que pasó. Porque el presidente estaba muy enfadado, Calles. Porque el trato era, tú tienes ahí exilio a los cristeros y yo tengo a tus comunistas aquí. Pero si vas a hacer algo con ellos, me avisas y yo te aviso a ti si voy a hacer algo con los míos, que te tengo aquí. Y él decidió matarlos sin consultar al presidente mexicano. Al presidente mexicano que mataran a Mella se la traería tranquila, pero no sin decírselo antes. Con lo cual, como no se lo dijo, quiso saber qué pasó. Y pasó eso. Pero como no podían decir el Estado que eran todos, pues imaginaros situaciones actuales. Como no puedes decir que todos los espías que tienes, o sea, todos los funcionarios están trabajando contra ti a sueldo de otro, pues te callas. Entonces lo que hicieron fue que se callaron. Y cuando salió el juicio 4 años después, ya no le interesaba a nadie. Tina estaría en Moscú, el otro estaba muerto y los cubanos ya habían echado en la revolución del 33 a Machado. O sea que ya no le interesaba a nadie. Pero así se descubrió esa historia más allá. Y continuamente están, por ejemplo, siempre está aquí mi compañera Tinófila, no sé cómo llamarnos, que están siempre hablando de las posibles fotografías que hiciera Tina en la Guerra de España. Yo es un tema que, bueno, ojalá hubiera hecho fotos. Yo personalmente no creo que anduviera por ahí con una Leica, pero en todo caso, hasta que no se sepa, yo es que, a ver, yo como autor, y entiendo que ella como artista, lo que más te fastidiaría es que a tu foto le pusieran que es obra de otro. Entonces, sí, porque queremos que haya fotos de Tina, le ponemos un nombre a fotos que pudieran hacer otros, es el mayor robo que podemos hacer. Y eso, bueno, Tina nos fusila al amanecer a todos. Y con razón, eso es algo problemático. Ella no hizo fotos cuando volvió a México. Yo creo, mi teoría es porque era un artista. Y cuando llegó a México se encontró con que sus alumnos estaban haciendo las fotos que ella hacía 10 años había hecho. Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, son sus alumnos, les dio clase. Y estaban haciendo esas fotos. Y un artista no se repite, se reinventa. Y yo creo que ella no tuvo fuerzas cuando volvió a México. No. La anécdota famosa que contaba Mildred Constantine cuando le preguntó por el libro a Kondax que había ido a hacer con Kondax. Había encargado un libro y nunca me acuerdo de su nombre, la mujer de él, del director de la aviación española durante la Guerra Civil. ¿Cómo se llamaba? Que no recuerdo el nombre. Bueno, esta señora que estaba en ese momento viviendo en México, Constancia de la Mora, en ese momento le encargaron un libro que era contar lo maravilloso bien que lo estaba haciendo Cárdenas en todas partes, ¿no? Entonces recorrieron el país, Kondax, el fotógrafo y ella, para hacer un libro de propaganda, ¿no?
que es qué bien está y tal. Y este tipo estuvo haciendo las fotos. Y Mildred Constantine, cuando hizo su libro, le llamó y le dijo, oye, cuéntame cosas de Tina Modotti. Y yo digo, formalista, Luna de Weston, muy bien, muy buena fotógrafa, no sé qué. No, que me cuentes cosas de ella, no, eso ya me lo sé. Y yo qué te voy a contar, yo no la conocí. Le digo, pero espera, ¿tú no estuviste haciendo un libro con Constancia de la Mora, que era hacer fotos por México? Sí. ¿Y quién iba con vosotros de guía? Ah, y una mexicana que se llamaba María. Dice, ¿cómo que María? Esa era Tina Modotti. Dijo, imposible. Porque mira, el último día, como iba con mi mujer, no nos habíamos hecho una foto juntos. Entonces el último día, cuando nos volvimos, dijimos, toma, haznos una foto, tómanos una foto. Y ella nos dijo, no, es que esto mide las cámaras. Entonces es como muy así. Me parece que cuando me preguntan, a ver, a mí siempre me preguntan, tú que eres un anarquista de cuidado y no sé qué haces haciendo la vida de un estelinista? Digo, justamente por eso. Y a mí me parece que ella luchó por causas justas en su vida militante, luchó por causas justas bajo banderas equivocadas. Pero luchar bajo banderas equivocadas nos ha pasado a todos en los diferentes aspectos de nuestra vida un montón de veces. Pero yo creo que lo importante es lo que había detrás y que sus causas son las nuestras y que su memoria es la nuestra y que yo cada vez que salgo cada vez que yo salgo a manifestarme contra algo y salgo a todas las que puedo o tal, yo no voy solo. Conmigo va siempre Tina Modotti, va Belarmino Tomás, va González Peña, va el batallón Sangre de Octubre que salió de Oviedo a combatir, a defender Madrid en el año 36, va toda esa gente. Va Nelson Mandela, va Pablo Picasso, va Pablo Neruda. Soy anarquista, pero va medio Partido Comunista detrás mío o a mi lado. Y yo me encuentro ahí cómodo y tranquilo. Entonces, pienso que... Y también Frida Kahlo muchas veces va conmigo. Me he encontrado muchas veces que iba Frida Kahlo. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas que para mí fue hacer este libro. Que la historia, como os decía antes, no es una asignatura. Porque cuento en el libro y me pasó realmente que en una tienda de abarrotes en México había una foto había dos fotos, una de Pancho Villa en la División del Norte, bla, bla, a caballo, y la otra de abajo que es cuando están en el Sanborns, Emiliano Zapata y Pancho Villa entran en México y se van al Sanborns, que es como si aquí se fueran al VIP, uno muy bonito que hay, de azulejitos, a desayunar. Y están allí y sale que te pegó. Una foto genial. Entonces yo la vi y como yo de fechas me lío siempre, y más en México, le pregunté, y el señor, el dueño de la tienda de abarrotes, que sería un gachupín, o hijo de gachupines seguro, abarrotes, y estaba ahí apoyado y yo le dije, ¿de cuándo es esa foto? Y el tipo me dijo eso, puede ser que del año 20, o de antes de ayer, o de mañana, me dijo. Y es verdad, porque cada mañana en Ciudad de México están entrando a caballo Pancho Villa y Emiliano Zapata, cada mañana. Por eso también es de ahora. Y cada mañana Tina Modotti está saliendo a Tehuantepec a hacer las fotos de las mujeres aquellas. Cada mañana. Y muchas gracias por haber soportado este rollo. Y es publicidad para que os compréis el libro, así que ya sabéis. Muchas gracias y si hay preguntas... Muchísimas gracias, querido Ángel, por haber compartido con nosotros esta tarde. Tenemos pocos minutos, así que abrimos el micrófono para un par de preguntas. Si alguien del público que nos acompaña quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, observación. Pero un momento. Hay un micro, ¿no? Sí.
Sí. Yo, a ver, cuando yo empecé a hacer el libro no existía Google, que ahora está tirado, pero yo para conseguir mi cuarto libro las pasé canutas. Sabía, claro, no recuerdo muy bien cómo hice porque reproduzco las fotos con añadidos divertidos, ¿no? Cuando decían una de Diabla Roja, pues yo la dibujaba de Diabla Roja y tal, pero el titular es tal cual. No recuerdo, pero claro, supongo que las hemerotecas del Excelsior y los periódicos de la época están ahí, que puedes consultarlas. Yo creo que sí, que estará digitalizado ya todo, prácticamente todo. Yo no, a ver, yo lo que pasa es que en este tipo de cosas tenía los mejores investigadores del mundo, pero del mundo, en México. O sea, tenía a Taibo trabajando para mí claro, y él conocía a todo el mundo. Y era la época en que su hermano era el director de la Fototeca de Pachuca. Ese libro está lleno de fotos de ella porque, claro, me dieron los derechos para hacerlo. Era todo estupendo. Porque, bueno, era como muy novedoso que se hiciera algo así y de una chica que no era tan conocida. Y yo recuerdo que fue de esta manera. Supongo que ahora por internet es más fácil. Yo cuando digo, podía enseñaros la foto porque la hice por si venía a cuento, de los libros que se han quedado en mi estudio, que no he bajado a mi sótano, que como Aníbal Lecter tengo un sótano, los que no he vuelto a bajar y son así. O sea, estaba mirando, hay libros que ya no recuerdo, tengo libros de poesía dedicados a ella en portugués. O sea, las cosas más raras, los catálogos de exposiciones que se hicieron en España. Y me han quedado allí, hay cosas, libros italianos, ya hay muchísima bibliografía. O sea que yo supongo que no será muy complicado. Y supongo que por Google, en el Excelsior, seguro que tienen todo en esa época. Si buscas, seguro que encuentras las fotos. Teníamos tacos de carpetas de fotografías de la época, de periódicos y cosas de esas, pero me deshice de lo que pude, porque si no te absorbe la vida y ya cuando piensa el montón de años que hace que lo hice. Yo volví a hacer contar la historia que os conté de las chicas, que ya se descubrió que había pasado, y en la última edición viene cuando cuento todo eso, ¿no? Y me pasan cosas, porque cada edición que hacen en algún lugar me dicen, haz algo más, y cosas así, algo más voy a hacer, ya no sé qué, pues, no esta historia, pero no creo que sea tan problemático ya encontrar eso, básicamente en las hemerotecas de los periódicos. Laura, sí, ese libro está en siglo XXI o algo así. Laura Branciforte escrito. Branciforte. Branciforte. Es una chica maravillosa. Branci, Branciforte. RT. Laura Branciforte. Es profesora en la Carlos III. Y tiene el libro de Socorro Rojo. Está muy bien. Gracias a ti. Por ahí una... Buenas tardes. Sí. Sí, lo sé. ¿Sabes que durante 25 años su nombre estuvo prohibido en Cuba? Porque claro, el fundador del partido, casado en Cuba con 2 hijas, un amante en México, no. Entonces, sí, no solo eso, sino que además tuve mucha suerte porque una fundación alemana me llamó un día y me dijo, oye, si nos dejan los derechos del Tina Modotti gratis, nosotros lo editamos y lo regalamos en Cuba. Y para 500 ejemplares. Y te invitamos a la Feria del Libro a Cuba. Y dije, ¿sois bobos? Por 500 ejemplares sale más caro el billete. Y dijeron, no, pero el trato es este. Y el libro es para dar. No se va a vender allí porque no podemos vender. Y entonces yo, pues no, primera cosa, no me lo creí. Segunda cosa, era verdad. Y entonces fui. Y tuve bueno, hay una edición como esta, pero bueno, no como esa tan lujosa, pero es el mismo libro que pone Casa de las Américas, que es la coeditora, que para mí es... Porque me llevaron a presentar el libro en la misma sala en que Julio Cortázar presentó el libro de Manuel. Y yo cuando me senté allí me caí en los lagrimones así, no podía hablar. Porque... Sí, en la que tiene detrás el mural y están los cuadros por allí
que yo en la obra que estaba haciendo entonces, que era Pinturas de Guerra, estaba mirando todo el tiempo, porque están la mitad de lo que se expuso en el Instituto Di Tella, en Argentina está ahora allí, ¿no? De los pintores argentinos de la época, de Le Parc, de toda esa gente. Fue para mí muy emocionante y me sorprendió una cosa que como el libro se daba, había un montón de señoras mayores que deben ir ahí todas las tardes a tomar el té o algo, y no sé qué. Entonces, de repente se acercó una señora mayor, porque la mayor parte, había mucha gente, pero había muchos jóvenes, comiqueros y gente de esta que sabía que estaba allí, y entonces yo le hago un dibujito en cada libro y no sé qué. Y entonces esta señora que pasaría por allí en aquel momento, vio que daban algo, en Cuba dar algo, ya está. Entonces se acercó, yo hice un dibujito, se lo di, salió y a las otras 22 viejecitas que había les dijo, entrar ahí, que están dando un libro y hace unos dibujos uno que tiene una mano, inmediatamente estuve aquí a las 20 en cola y yo no puede ser verdad. No, fue para mí muy, muy emocionante. Además estaba Fornet, que ahora es el director de la Casa de Cultura y es un tipo que tiene uno de los libros sobre escritores de los últimos 30 años en español para mí más interesantes del TAC. Y sí, para mí fue muy emocionante él. Pero durante 25 años no existió, porque no podía... Pues fue en la última vez que se pudo celebrar, o sea que fue en 2019, no, en 2020. Fue llegar aquí y encerrar y confinarnos. Y en esta vez. Yo nunca había tenido ningún interés especial en ir a La Habana, no era un país que me llamase mucho la atención. Me pasa por medio de Latinoamérica, pero Cuba no me daba la impresión de que no me iba a gustar la comida y no sé qué. Y luego me pareció maravilloso. Los cubanos geniales. Muchísimas gracias, querido Ángel. Gracias, por favor. Pues una vez más, gracias a Reino de Cordelia por haber hecho posible este encuentro. Gracias a Ángel, desde luego. Les recuerdo que Modotti, una mujer del siglo XX, la salida de este espacio, y Ángel parece que todavía tiene restos para hacer algunos monitos en las dedicatorias de los libros. Muchas gracias y bienvenida. Gracias.